Habían pasado meses desde la última vez que Marta y Jorge se miraron a los ojos. La decisión de separarse no había sido fácil, pero parecía la única opción en ese momento. Las discusiones eran interminables, las palabras hirientes se repetían una y otra vez hasta que ya no había marcha atrás. Marta recordaba cómo, a pesar de los intentos, ninguno de los dos podía encontrar una forma de comunicarse sin que el orgullo se interpusiera. Cada noche, las peleas parecían más intensas que la anterior. Pequeños problemas se convertían en grandes tormentas, y aunque a veces había momentos de calma, esos se veían cada vez más opacados por el resentimiento. Ella lo amaba, pero sentía que ya no podía seguir luchando contra una pared de incomprensión. Él, por su parte, parecía haber perdido el interés en arreglar las cosas, o al menos eso era lo que ella pensaba. En el fondo, ambos sufrían, pero eran incapaces de bajar la guardia. El día de la separación, Marta empacó sus cosas entre lágrimas, preguntándose una y otra vez si de verdad esto era lo que quería. Pero las últimas palabras de Jorge, dichas entre enojo y frustración, le habían confirmado que no había más remedio. Tal vez estamos mejor así, sin hacernos daño. Esas palabras se quedaron grabadas en su mente, incluso cuando el eco del portazo resonó por última vez en el apartamento. Después de eso, la rutina se volvió distinta. El silencio llenó el hogar donde antes había risas y peleas por igual. El café de las mañanas, que solían tomar juntos en la cocina, ahora era un momento solitario para Marta. Incluso las tareas más insignificantes, como ir al supermercado o arreglar la cama, le recordaban a él. Sentía que había perdido una parte de sí misma, pero trataba de convencerse de que había sido lo mejor. Sin embargo, con cada día que pasaba, algo en el fondo de su corazón comenzaba a cuestionar si realmente habían hecho lo correcto. ¿De verdad era imposible resolver las cosas? ¿Acaso los problemas eran tan grandes que el amor no pudo salvarlos? Esas preguntas la atormentaban por las noches, cuando la soledad se hacía más palpable, cuando la cama se sentía demasiado grande. Marta intentaba seguir adelante. Se convencía de que el tiempo curaría las heridas, que eventualmente dejaría de pensar en lo que pudo haber sido. Pero, en lo más profundo, sabía que el dolor de la separación era una herida abierta que aún sangraba. En esos momentos, cuando miraba la vida que llevaba, sentía que se había equivocado. ¿Y si hubiera habido otra manera? Pero ya era tarde, o al menos eso creía ella, hasta que todo cambió aquel jueves. Desde el divorcio, la rutina de Marta se había vuelto un reflejo de la monotonía. Despertar sola cada mañana era un recordatorio constante de lo que había perdido. El eco de la casa vacía era casi ensordecedor, y su propio silencio la acompañaba, como un testigo mudo de sus elecciones. Las paredes que una vez guardaron las risas compartidas y las conversaciones interminables ahora parecían aprisionarla. Había intentado llenar ese vacío con trabajo, ocupándose de más proyectos, con reuniones y horarios apretados, pero cada pausa entre una actividad y otra era un golpe de realidad. Recordaba cómo Jorge la esperaba cada noche, a veces con una cena improvisada que preparaba aunque no fuera perfecta. Incluso las peleas por la falta de sal en la sopa ahora se sentían como dulces recuerdos de una vida que parecía tan distante. Las noches eran las más difíciles. Marta solía acostarse en la cama que compartieron durante años, ahora siempre fría en el lado de Jorge. A menudo, giraba involuntariamente hacia ese espacio vacío, buscando calor, buscando algo que ya no estaba. La almohada, que aún guardaba un poco de su aroma, era a veces su único consuelo, aunque eso solo hacía que el dolor fuera más intenso. El apartamento estaba lleno de pequeños recuerdos. Las fotos que no tuvo valor de quitar, el reloj de pared que él arregló un verano, y hasta una de sus camisas que quedó olvidada en el closet. Marta había intentado llevar una vida normal, pero todo lo que la rodeaba era un recordatorio constante de lo que solían ser. La realidad la golpeaba fuerte en esos momentos. Las decisiones que tomaron parecían ahora menos sensatas y más impulsivas, pero ya no había vuelta atrás, o eso pensaba ella. Las amistades mutuas también se convirtieron en un problema. Los amigos que solían compartir intentaban mantenerse neutrales, pero con el tiempo, las invitaciones se fueron haciendo más raras. Nadie quería incomodar a ninguno de los dos, y Marta se sentía cada vez más aislada. A veces,
Mientras veía la televisión en silencio, se preguntaba si Jorge también estaría sintiéndose así de perdido, tan solo como ella. Una noche de miércoles, mientras Marta estaba tirada en el sofá, su teléfono vibró inesperadamente. Al ver el nombre de Jorge iluminando la pantalla, sintió un nudo en el estómago. Dudó antes de abrir el mensaje, su mente llenándose de mil pensamientos. ¿Por qué estaría escribiéndole ahora? ¿Habría pasado algo malo? ¿La extrañaría tanto como ella lo extrañaba a él? Con las manos temblorosas, finalmente abrió el mensaje. Solo decía unas pocas palabras. Marta, necesito hablar contigo. ¿Podemos vernos mañana? Marta se quedó mirándolo, sin saber qué responder. Era la primera vez que él la contactaba desde la separación, y no tenía idea de lo que podía significar. El tono parecía urgente, pero no había ninguna pista que indicara de qué se trataba. Una oleada de emociones la atravesó: miedo, curiosidad, esperanza. Había intentado no pensar en cómo sería verlo de nuevo, en cómo podría reaccionar si lo tuviera frente a ella después de todo el dolor que compartieron. Pero ahora, con ese mensaje inesperado, todos los sentimientos que había intentado esconder salieron a la superficie. En el fondo, había una pequeña chispa de esperanza que ella se negaba a admitir. Después de varios minutos de duda, finalmente respondió, aceptando reunirse con él. Decidieron verse en el café donde tantas veces se encontraron, un lugar lleno de recuerdos buenos y malos, pero que al final había sido parte de su historia juntos. Marta sabía que podría ser doloroso, pero algo dentro de ella también le decía que, tal vez, era necesario. Se quedó despierta esa noche, incapaz de dormir, preguntándose qué sería lo tan importante que él necesitaba decirle. ¿Podría ser algo bueno, algo que le diera una señal de que aún quedaba algo por rescatar? La mañana del jueves llegó con un cielo gris y una llovizna constante que parecía reflejar perfectamente el estado emocional de Marta. Se preparó lentamente, tratando de calmar la tormenta de pensamientos que la invadían. Se puso un suéter que sabía que a Jorge le gustaba, algo casi inconsciente, como si quisiera mostrarle una versión de ella que aún pudiera hacerle sentir algo. Se miró al espejo un par de veces, ajustando su cabello, buscando una imagen que reflejara seguridad, aunque por dentro se sintiera completamente desmoronada. Llegó al café un poco antes de la hora acordada, sus nervios aumentando con cada segundo que pasaba. Se sentó en una mesa al fondo, en un rincón donde solían sentarse juntos cuando querían un poco de privacidad. Los recuerdos la envolvieron mientras esperaba, viendo la puerta abrirse cada vez que llegaba un cliente, con la esperanza y el miedo de que fuera él. Cuando finalmente lo vio entrar, el corazón le dio un vuelco. Allí estaba Jorge, luciendo algo más delgado, con una expresión que ella no podía descifrar del todo. Él la miró, le dedicó una sonrisa tímida y se acercó a la mesa. Marta sintió un cosquilleo en el estómago, esa mezcla de nostalgia y ansiedad que solo él lograba provocarle. Cuando se sentó frente a ella, hubo un momento incómodo, un silencio pesado que los envolvió mientras se miraban. Jorge fue el primero en hablar, rompiendo la tensión con un simple hola. Marta respondió en voz baja, tratando de encontrar las palabras adecuadas, pero sin saber por dónde empezar. Pidieron café, como solían hacerlo, y durante unos minutos solo se limitaron a observar la lluvia a través de la ventana. Finalmente, Jorge la miró, sus ojos más suaves de lo que ella recordaba, y comenzó a hablar. He estado pensando mucho en nosotros, dijo, su voz llena de una sinceridad que Marta no había esperado. Quería verte porque hay cosas que necesito decirte, cosas que nunca te dije y que ahora, después de tanto tiempo, siento que necesito expresar. Marta asintió, sin saber qué esperar. Cada palabra de él le parecía un pequeño rayo de luz en medio de tanta oscuridad, y aunque estaba asustada, también sentía una creciente necesidad de escuchar lo que él tenía que decir. Tal vez, después de todo, esa conversación podría darle algún tipo de cierre, o tal vez abrir un nuevo capítulo que nunca imaginó posible. Jorge tomó aire antes de continuar, y Marta pudo notar cómo sus manos jugaban nerviosamente con la servilleta. He cometido muchos errores, dijo finalmente, sin apartar la vista de ella. Creo que nunca te valoré lo suficiente, nunca entendí lo importante que eras para mí, y cuando lo comprendí, ya era demasiado tarde.
Marta sintió como sus ojos se humedecían, pero trató de mantener la compostura. La lluvia afuera parecía intensificarse, y el sonido de las gotas contra los ventanales llenaba los silencios entre cada palabra de Jorge. Él le contó cómo, después del divorcio, había pasado semanas sintiéndose perdido, reviviendo una y otra vez cada una de las discusiones que tuvieron, preguntándose cómo las cosas habían llegado a ese punto. Me di cuenta de que muchas de las cosas por las que discutíamos no tenían realmente importancia, dijo, con una tristeza palpable en su voz. Dejamos que el orgullo y el enojo nos cegaran, y no me di cuenta de todo lo que estaba perdiendo hasta que ya no estabas. Marta lo escuchaba en silencio, sin interrumpirlo. Sus propias emociones estaban a flor de piel. Cada palabra de Jorge era como un golpe directo a su corazón. Él se inclinó hacia ella, sus ojos buscando los de Marta, llenos de una vulnerabilidad que nunca había mostrado antes. Por eso te pedí que nos viéramos hoy, porque quería que supieras que he estado intentando cambiar, que he estado tratando de ser mejor, aunque ya no estemos juntos. La voz de Jorge se quebró un poco cuando dijo eso, y Marta sintió como una lágrima rodaba por su mejilla. Antes de que pudiera reaccionar, él se apresuró a continuar, como si tuviera miedo de que ella se levantara y se fuera. Sé que ya no tiene sentido decir esto, pero quería agradecerte. Por todos esos años, por el amor, por tu paciencia. Y quería que supieras que, incluso ahora, intento ser mejor gracias a ti. Marta tragó saliva, su garganta seca por la emoción. Las palabras de Jorge no solo la conmovían, sino que también le traían recuerdos, las cosas buenas que a veces olvidaba entre tanto dolor. Y aunque no sabía qué hacer con todo aquello, sintió una pequeña chispa de alivio al escuchar lo que él tenía que decirle. Mientras Jorge hablaba, Marta lo miraba fijamente, intentando procesar cada palabra. Había algo en su mirada que parecía diferente, una serenidad que ella no recordaba de los tiempos juntos. Tal vez el tiempo realmente lo había cambiado, pensó, mientras él hablaba de cómo había empezado a involucrarse en cosas que antes nunca le interesaron. Marta se sorprendió cuando Jorge mencionó la institución de caridad con la que ella solía colaborar. Nunca le había importado demasiado durante el matrimonio. Siempre le decía que estaba demasiado ocupado con el trabajo para perder tiempo en actividades de voluntariado. Y sin embargo, ahí estaba, contándole cómo había decidido tomar un día libre cada semana para ayudar. Sé que debía hacerlo cuando estábamos juntos, confesó, su voz quebrándose. Nunca entendí lo importante que era para ti, lo mucho que significaba ayudar a esas personas. Marta se quedó sin palabras, recordando todas las veces que intentó convencerlo de ir con ella, de entender lo significativo que era para ella ese trabajo. Ahora, verlo así, hablando de cómo había ayudado, cómo había conocido a algunas de las personas con las que ella tanto se preocupaba, la dejó conmocionada. Era como si, después de tanto tiempo, Jorge finalmente entendiera una parte esencial de quién era ella. Él continuó describiendo algunas de sus experiencias. Cómo al principio se sintió fuera de lugar, cómo no sabía qué hacer ni cómo ayudar. Pero con el tiempo fue entendiendo la importancia de cada pequeño gesto. Marta escuchaba, en silencio, con el corazón latiendo a mil. Una parte de ella estaba orgullosa, y al mismo tiempo dolida. ¿Por qué no pudo haber hecho eso antes? Porque tuvo que esperar hasta que todo estuviera roto para entender. Jorge levantó la mirada, sus ojos buscando los de Marta, llenos de arrepentimiento. Lo hice porque quería sentirme más cerca de ti, incluso aunque ya no estuvieras. Tal vez fue mi manera de tratar de arreglar algo de lo que rompí. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero necesitaba hacer algo que me recordara que todavía podía ser mejor, que podía ser la persona que tú siempre quisiste que fuera. Las palabras de Jorge resonaban en el corazón de Marta, y mientras él hablaba, algo dentro de ella comenzaba a ablandarse. Era extraño ver a Jorge tan vulnerable, tan dispuesto a admitir sus errores. Durante años, ella había deseado escuchar precisamente lo que él estaba diciendo en ese momento. Pero ahora, ya no había vuelta atrás. Al menos, eso era lo que ella se repetía constantemente, aunque cada vez le costaba más creerlo. Jorge hizo una pausa, como si estuviera buscando el valor para decir lo siguiente. «Hay algo más», comenzó, bajando la mirada hacia la mesa.
Marta sintió un nudo en el estómago mientras lo veía sacar un sobre del bolsillo de su chaqueta. Se lo entregó, y ella lo tomó con cuidado, sus dedos temblando ligeramente. «Esto es algo que quería darte», dijo, con la voz apenas audible. «Son cartas que escribí durante el tiempo que estuvimos separados. Nunca tuve el valor de enviarlas, pero creo que ahora es el momento adecuado». Marta miró el sobre, con una mezcla de curiosidad y miedo. Sentía como si cada palabra de Jorge la estuviera empujando hacia un lugar que no estaba segura de querer explorar. Las cartas, cada una de ellas, representaban algo que él nunca había expresado mientras estaban juntos, y al sostenerlas en sus manos, podía sentir el peso de todo lo no dicho entre ellos. «No tienes que leerlas ahora», dijo Jorge, con los ojos fijos en el sobre, evitando la mirada de Marta. «Solo quería que las tuvieras, que supieras que siempre pensé en ti, que siempre tuve algo que decirte, incluso cuando ya no estábamos juntos». Marta tragó saliva, sintiendo el peso de la emoción apretando su pecho. No sabía qué decir, cómo reaccionar a tanto, pero había una cosa que sabía con certeza. Esas cartas eran una ventana hacia el alma de Jorge, hacia la parte del que ella siempre había querido alcanzar y que, por alguna razón, nunca pudo ver claramente mientras estaban juntos. Las cartas eran una evidencia tangible de sus sentimientos, algo que él no pudo expresar en su momento, pero que ahora, con la distancia y la claridad del tiempo, había encontrado la manera de compartir. Miró a Jorge, sus ojos llenos de algo que no podía definir. Gratitud, tristeza, nostalgia, quizás un poco de todo. «Gracias», fue lo único que pudo decir, su voz apenas un susurro. Jorge asintió, y durante unos segundos ambos se quedaron en silencio, la lluvia aún cayendo del otro lado de la ventana, como si el mundo entero estuviera llorando junto con ellos. Marta se quedó mirando el sobre, su mente dando vueltas alrededor de las palabras de Jorge. De repente, todo el dolor, la angustia y la rabia que había sentido durante meses parecían disiparse un poco, reemplazados por una sensación de calma, como si finalmente estuviera viendo algo que había estado ahí todo el tiempo pero que no pudo notar. La sinceridad de Jorge la conmovía de una manera inesperada, haciéndola replantear las cosas que hasta ese momento creía inmutables. Después de un rato, Jorge respiró profundamente y habló de nuevo. «Hay algo más que hice, algo que sé que significaba mucho para ti». Marta lo miró, su curiosidad despertándose de nuevo, mientras él continuaba. «Fui a visitar a tu mamá. Sabía que la situación con la deuda del banco la estaba preocupando, y bueno, yo tenía los medios para ayudar. Sé que no te lo esperabas de mí, y entiendo si estás enojada por meterme en esto, pero sentía que tenía que hacerlo». Marta se quedó sin aliento. No podía creer lo que estaba escuchando. La deuda del banco había sido una de las mayores preocupaciones de su madre, algo que había pesado sobre ella durante mucho tiempo. Marta había intentado de todo para ayudarla, pero siempre había sido una carga difícil de llevar sola. El hecho de que Jorge, incluso después de su separación, hubiera hecho algo así por su madre la dejó en shock. «¿De verdad hiciste eso?», preguntó, con la voz entrecortada. Jorge asintió lentamente. «Lo hice porque quería hacer las cosas bien. Porque sabía que era importante para ti y que nunca estuve allí para apoyarte en ese aspecto mientras estábamos juntos. No busco que me agradezcas ni que cambies lo que sientes por mí, pero quería que lo supieras. Porque tú siempre has sido generosa, siempre ayudaste a los demás, y esta vez quería ser yo quien ayudara». Marta sintió como sus ojos se llenaban de lágrimas. Todo lo que estaba escuchando era lo que siempre había deseado de Jorge, pero que nunca pensó que sucedería. Él no solo había cambiado, estaba mostrando el tipo de amor y compromiso que ella siempre había querido, pero que en su momento parecía imposible. Las emociones la desbordaron, una mezcla de gratitud y tristeza. No podía evitar pensar que tal vez, solo tal vez, habían tomado la decisión equivocada al separarse. Pero, ¿qué podían hacer ahora? Marta intentó procesar todo lo que Jorge había hecho, pero su corazón latía con fuerza, abrumado por las emociones. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, y ella no hizo nada por detenerlas. Jorge, al verla así, estiró su mano hacia la de ella, sin llegar a tocarla del todo, esperando alguna señal de aceptación. Marta lo miró,
sus ojos llenos de emociones encontradas, y lentamente dejó que sus dedos rozaran los de él. Ese pequeño contacto fue como una corriente, un recordatorio de lo que alguna vez tuvieron y de lo que ahora parecía tan distante. Jorge no apartó la mirada, y Marta pudo ver en sus ojos la sinceridad que nunca había percibido de manera tan clara. «Sé que hice las cosas mal muchas veces, Marta», dijo con voz baja, «y no espero que me perdones de un día para otro. Pero cada día que pasa, pienso en lo que tuvimos, en lo que perdimos, y lo único que quiero es ser alguien que pueda estar a la altura de lo que tú siempre mereciste». Marta tragó saliva, su pecho apretado por la mezcla de arrepentimiento y ternura que le inundaba. Sentía un deseo profundo de abrazarlo, de pedirle que no la dejara ir. Pero había tanto dolor acumulado que no podía simplemente dejarlo todo atrás. «Jorge, todo esto significa mucho para mí. De verdad», dijo, con la voz entrecortada. «Pero también duele, porque si hubiera sido así antes, tal vez nunca hubiéramos llegado a este punto. Y es difícil no preguntarme por qué tuvo que ser ahora, después de todo el daño que nos hicimos». Jorge asintió, bajando la mirada. «Lo sé, y créeme que lo lamento cada día. Solo quiero que sepas que, incluso si no podemos volver a lo que éramos, siempre voy a estar aquí para ti. Estoy dispuesto a reparar lo que se pueda, aunque eso signifique solo ser alguien que te apoye desde lejos». Marta sintió un nudo en la garganta. Había algo tan real y honesto en sus palabras que la conmovía profundamente. Jorge había cambiado, de eso no había duda. Y aunque el dolor de lo que habían perdido seguía presente, también podía sentir que, de alguna manera, había una nueva oportunidad, quizás no para retomar exactamente donde lo dejaron, pero sí para empezar a construir algo diferente. Tal vez, pensó, este encuentro no era el final de su historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo, uno que nunca imaginaron escribir. Marta dejó escapar un suspiro largo, tratando de calmar la agitación dentro de ella. Jorge la observaba con una mezcla de esperanza y resignación, como si no quisiera pedir más de lo que ella pudiera ofrecer en ese momento. Después de unos segundos de silencio, él continuó, su voz suave, como si estuviera caminando sobre una cuerda floja. «Marta, he estado pensando mucho en lo que pasó entre nosotros. Todo lo que hicimos mal, todo lo que dejamos que se interpusiera entre nosotros», dijo, con un dejo de tristeza en su voz. «No quiero que pienses que estoy aquí para hacerte sentir mal o para intentar que vuelvas conmigo solo por los recuerdos. Pero quería que supieras que, incluso con todo lo que pasó, sigo pensando en ti cada día». Marta sintió como sus ojos se llenaban de lágrimas de nuevo. Era tan doloroso, y al mismo tiempo tan dulce, escuchar esas palabras. Jorge continuó. «Cada carta que escribí, cada día que fui a ayudar a esa institución, cada vez que me acerqué a tu mamá, fue mi manera de intentar entender quién soy y de cambiar lo que no supe ver antes. No fue solo por ti, fue también por mí, porque me di cuenta de que no era la persona que quería ser, ni para mí ni para nadie». Ella lo escuchó en silencio, tratando de contener sus emociones. Había tanto que quería decir, tanto que deseaba expresar, pero no encontraba las palabras adecuadas. Jorge prosiguió, mirando hacia la ventana por un instante, como si necesitara unos segundos para encontrar la valentía de continuar. «Quiero que sepas que estoy aquí, sin ninguna expectativa. No espero que todo vuelva a ser como antes, no después de tanto tiempo y tanto dolor. Solo quería que supieras lo que siento, lo que he cambiado, y que, si alguna vez necesitas algo, estaré aquí». Marta sintió como el peso de sus palabras caía sobre ella, pero esta vez no era solo un peso de dolor. Había algo diferente en su pecho, una sensación de alivio, de cerrar ciertas heridas que nunca pensó que sanarían. Miró a Jorge a los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, vio al hombre que había amado, no al que se había separado de ella. Había cambiado, y ella también. Quizás eso no significaba que pudieran volver a ser lo que eran, pero sí que tal vez había una nueva forma de empezar. Marta se inclinó hacia él, apoyando su mano sobre la suya, dejando que el silencio hablara por un momento. Era un gesto pequeño, pero para ambos significaba tanto. Tal vez, pensó, esta conversación era el primer paso hacia algo nuevo, no necesariamente hacia un regreso,
pero sí hacia una comprensión mutua que nunca habían logrado alcanzar antes. Algo dentro de ella empezó a sanar, y se permitió, al menos por un instante, imaginar un futuro donde no existiera el rencor, donde cada uno pudiera ser mejor, aunque fuera de una manera diferente. Marta respiró hondo, sintiendo la calidez del contacto entre sus manos y la de Jorge. Había algo en ese pequeño gesto que la llenaba de nostalgia y la hacía sentir que, a pesar de todo el dolor, aún quedaba algo especial entre ellos. Después de un momento, Jorge retiró su mano suavemente, pero la mirada que le dedicó estaba llena de ternura. Una ternura que Marta no recordaba haber visto con tanta claridad antes. «Sabes», dijo él, esbozando una sonrisa casi tímida, «durante estos últimos meses, también he estado escribiendo algunas cosas que nunca te dije. Esas cartas que te di son solo una parte de lo que tenía que decirte, pero creo que lo más importante es que quiero agradecerte». Marta lo miró, un poco sorprendida. «¿Agradecerme?», preguntó, con un ligero temblor en la voz. Jorge asintió, y se notaba que estaba eligiendo cada palabra con cuidado. «Sí, quiero agradecerte por no rendirte con nosotros, al menos no hasta que ya no pudiste más. Sé que di muchas razones para que te alejaras, y no siempre fui el compañero que merecías. Pero ahora, cuando pienso en todo, me doy cuenta de cuánto luchaste por nosotros, cuánto intentaste que las cosas funcionaran. Fuiste fuerte, incluso cuando yo no lo fui». Marta sintió un nudo en la garganta mientras lo escuchaba. Era difícil escuchar esas palabras, porque le recordaban todas las noches en que lloró, todas las veces en que intentó mantener a flote una relación que parecía destinada a hundirse. Había amado tanto a Jorge, había dado tanto de sí misma, y escuchar que él lo reconocía, aunque fuera después de todo el tiempo y de la distancia, era como una caricia que aliviaba un poco las heridas. «Yo también cometí errores, Jorge», dijo ella, su voz temblando. «No siempre supe cómo acercarme a ti, y sé que, a veces, mi frustración te lastimó. Pero intenté ser la mejor versión de mí, intenté ser la mujer que tú necesitabas, aunque a veces no supe cómo». Jorge negó con la cabeza suavemente. «Lo sé, Marta, ambos cometimos errores, pero eso no cambia el hecho de que siempre diste lo mejor de ti. Y eso es algo que jamás podré olvidar». El ambiente entre ellos se llenó de una especie de reconciliación silenciosa, no necesariamente un regreso, pero sí un entendimiento profundo, un reconocimiento de todo lo que habían pasado juntos. Marta sentía que, por primera vez, ambos estaban mirando el pasado con honestidad, sin esconderse detrás del orgullo ni de los reproches. Y eso, de alguna manera, la hacía sentir más ligera, como si un peso enorme estuviera empezando a desaparecer de sus hombros. Jorge permaneció en silencio por un momento. Sus ojos se desviaron hacia la ventana, observando cómo la lluvia caía sin descanso. Luego, con un suspiro profundo, volvió a mirar a Marta, con una expresión que denotaba el conflicto interno que estaba viviendo. «Sé que, después de todo lo que te he dicho, no puedo pedirte nada», comenzó, su voz cargada de vulnerabilidad. «Pero hay algo más que necesito decirte. Algo que siempre quise, pero que nunca supe cómo expresar mientras estábamos juntos». Marta lo miró expectante, su corazón acelerado, mientras él continuaba. «Quiero que sepas que siempre he estado orgulloso de ti, de la persona que eres. Nunca supe decírtelo porque estaba tan envuelto en mis propios problemas, en mi orgullo, que no veía claramente lo maravillosa que eras. Ahora lo sé, y lamento no haber sido capaz de decírtelo cuando lo necesitabas». Marta sintió que una oleada de calor recorría su pecho. Esas eran las palabras que había deseado escuchar durante años, y ahora, cuando las tenía frente a ella, se daba cuenta de cuánto habían significado para su versión más joven y herida. «Cuando decidí pedirte que vinieras hoy», continuó Jorge, «sabía que corría el riesgo de abrir viejas heridas, pero también sabía que no podía dejarte sin decirte esto. Me arrepiento de no haberte dado el lugar que merecías. Me arrepiento de haberte hecho sentir que no era suficiente cuando, en realidad, siempre fuiste lo mejor de mi vida. Por eso quería hacer todas estas cosas por ti, por tu madre, por las causas que te importaban, porque finalmente entendí que era lo importante». Marta no pudo evitar que una lágrima escapara de sus ojos. Había deseado tanto, durante tanto tiempo,
Escuchar a Jorge decirle cuánto la valoraba, cuánto la admiraba. Y aunque ya no estaban juntos, aunque tal vez nunca volverían a estar, saber que él finalmente lo había comprendido significaba más de lo que ella habría imaginado. Sintió un alivio, como si finalmente pudiera soltar el dolor del pasado. Jorge, dijo, su voz quebrándose, yo también cometí errores. Quizás nos faltó vernos realmente el uno al otro, sin todas esas barreras que construimos para protegernos. Pero, de verdad, me alegra saber que has cambiado y que puedes ver todas esas cosas ahora. Me alegra que, a pesar de todo, hayamos llegado a este punto, donde podemos mirarnos sin resentimientos. Jorge sonrió, una sonrisa pequeña y llena de tristeza, pero también de algo parecido a la esperanza. Tal vez, Marta, si alguna vez llegamos a un punto donde podamos empezar de nuevo, incluso si no es juntos, al menos sé que seremos mejores. Y eso es lo que importa. Marta asintió, y en ese momento supo que, aunque sus caminos se habían separado, todavía había un lugar en su corazón donde siempre llevaría a Jorge, no como el hombre que la hizo sufrir, sino como aquel que, finalmente, encontró la manera de verla y amarla tal y como ella siempre había deseado. Marta asintió mientras se secaba una lágrima que había escapado de nuevo. El peso de todo lo dicho y no dicho finalmente parecía haberse liberado entre ellos. Era como si, después de tanto tiempo, pudieran ver con claridad el amor que existía entre ambos, sin los miedos, sin el orgullo, y sobre todo, sin los rencores que los habían separado. Ella respiró profundamente, tratando de contener la oleada de emociones que la envolvía. Después de un momento de silencio, Jorge miró hacia el sobre con las cartas que aún estaba sobre la mesa, y luego volvió su mirada hacia Marta. «Hay algo más que quiero darte», dijo, sacando un pequeño paquete de su bolsillo. Marta lo miró con curiosidad mientras él lo colocaba en la mesa entre ambos. Era un llavero sencillo, algo que reconoció inmediatamente. «¿Te acuerdas de esto?», preguntó Jorge, con una leve sonrisa. Marta lo tomó con delicadeza, observando el pequeño llavero de metal que tenía una inscripción desgastada. Para siempre. Lo habían comprado juntos en una feria cuando recién se habían casado, lleno de ilusión y promesas de un futuro compartido. Era un símbolo de todo lo que una vez habían soñado construir. Ella lo había olvidado. Pensaba que Jorge lo había tirado hace mucho tiempo. «No puedo creer que aún lo tengas», dijo ella, su voz entrecortada por la emoción. «Siempre lo llevé conmigo», confesó Jorge. «Hubo momentos en que quise tirarlo, cuando la rabia y la frustración eran demasiado grandes. Pero nunca pude hacerlo, porque, a pesar de todo, siempre hubo una parte de mí que sabía que te amaría de alguna forma. Siempre». Marta apretó el llavero en su mano, sintiendo el peso de sus palabras, de los recuerdos compartidos y de lo que habían perdido. Aquel pequeño objeto significaba tanto, y ahora, después de tanto tiempo, volvía a conectarles de una manera profunda. «No sé si habrá un futuro donde estemos juntos de nuevo», dijo Jorge, con voz temblorosa. «Pero quería que lo tuvieras, porque siempre será una parte de nuestra historia. Algo que nadie nos puede quitar, sin importar lo que venga después». Marta miró el llavero por un momento más, y luego, con una sonrisa triste, lo guardó en su bolso. «Gracias, Jorge», susurró, sintiendo una mezcla de dolor y gratitud que no podía expresar con palabras. Ambos se quedaron en silencio, el sonido de la lluvia de fondo como una música que acompañaba sus pensamientos. Había algo profundamente sanador en ese momento, como si finalmente pudieran cerrar un capítulo de sus vidas y empezar otro, aunque fuera por separado. Marta sabía que el camino que seguía no sería fácil, pero al menos, en ese momento, sentía que podía dejar ir parte del dolor que había llevado tanto tiempo consigo. Y, con el pequeño llavero en su bolso, sabía que, de alguna manera, siempre llevaría con ella los recuerdos de todo lo que compartieron, lo bueno y lo malo, y sobre todo, el amor que una vez los unió. Jorge y Marta permanecieron ahí, en ese pequeño rincón del café, envueltos en una calma melancólica. Había algo más en la mirada de Jorge, algo que parecía aún no haber sido dicho. Marta lo notó, y antes de que pudiera preguntar, Jorge respiró hondo y dejó salir un suspiro largo, casi como si estuviera preparándose para un último esfuerzo.
Marta, comenzó, su voz apenas un susurro. Hay una cosa más que quiero confesarte. Tal vez no sea lo más fácil de escuchar, pero siento que debo decírtelo, porque quiero ser completamente honesto contigo. Marta lo miró con una mezcla de intriga y preocupación, sus ojos buscando los de él, intentando leer lo que venía. Jorge tragó saliva. Su mirada bajó al café medio vacío frente a él. Después de nuestra separación, por mucho tiempo intenté seguir adelante. Me rodeé de personas, intenté distraerme, incluso llegué a salir con alguien por un tiempo. Pero no funcionó, nada funcionaba. Todo lo que hacía era buscar una manera de olvidarte, de llenar el vacío que dejaste, y ninguna de esas cosas logró hacerme sentir mejor. Marta sintió un nudo formarse en su garganta. Sus propias emociones estaban a flor de piel mientras escuchaba a Jorge. Había imaginado que él había seguido adelante, que su vida había continuado de alguna manera, pero escucharle confesar que había intentado reemplazar lo que tuvieron la llenó de tristeza. Ella también había intentado seguir adelante, había intentado llenar los espacios vacíos, pero sabía bien que el amor que compartieron era difícil de borrar. Con el tiempo, continuó Jorge, levantando la vista para mirarla de nuevo. Me di cuenta de que no era justo para nadie, ni para la otra persona, ni para mí, y mucho menos para ti. Fue entonces cuando entendí que lo que necesitaba no era buscar reemplazarte, sino encontrar una forma de ser mejor por mí mismo, de ser la persona que tú siempre quisiste que fuera, aunque ya no estuvieras conmigo. Por eso empecé a hacer las cosas que te conté, a involucrarme en la caridad, a ayudar a tu madre. Todo era porque quería ser alguien digno de haber tenido tu amor. Marta sintió como sus ojos se llenaban de lágrimas de nuevo. Jorge estaba siendo más honesto y vulnerable de lo que nunca había sido. Y eso la conmovía profundamente. Había tantas cosas que habían fallado entre ellos, tantas oportunidades perdidas, y sin embargo, aquí estaban, frente a frente, tratando de construir algo nuevo a partir de los fragmentos del pasado. Jorge se inclinó un poco hacia ella, sus ojos llenos de una mezcla de tristeza y esperanza. Sé que tal vez es demasiado tarde, pero quería que supieras que, a pesar de todo, te amo, Marta. Y no lo digo esperando que vuelvas, ni que me perdones por todo el daño. Solo quería que lo supieras, porque tú siempre fuiste la mejor parte de mi vida. Y aunque nuestros caminos no se crucen de nuevo, siempre voy a estar agradecido por lo que vivimos. Marta se quedó en silencio, incapaz de hablar, su corazón latiendo con fuerza. Las lágrimas finalmente cayeron por sus mejillas, y ella no hizo nada por detenerlas. Sabía que estas palabras eran la verdad que ambos necesitaban escuchar, el cierre que tanto habían buscado, incluso sin saberlo. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, en ese momento, bajo el suave murmullo de la lluvia, Marta sintió que finalmente podía soltar parte del dolor y quedarse solo con el amor que una vez compartieron, el cual, de alguna forma, siempre seguiría ahí, como una parte de ellos. Marta se tomó un momento para respirar profundamente, intentando procesar cada palabra que Jorge acababa de decirle. Había sido una conversación intensa, llena de emociones que ambos habían enterrado durante mucho tiempo. Levantó la mirada y, por primera vez, notó la calidez y la sinceridad que se reflejaban en los ojos de Jorge, algo que hacía mucho no veía. No podía negar que sus palabras la habían conmovido profundamente, que ese amor que creía perdido aún seguía vivo de alguna forma en su corazón. Se inclinó hacia él, apoyando una mano en la suya, sintiendo el calor y la conexión que nunca había desaparecido del todo. Jorge, no sé qué pasará después de esto, comenzó, su voz suave, como si temiera romper la magia de ese momento. Pero quiero que sepas que lo que hemos compartido hoy ha sido importante para mí. Me ayudaste a sanar algo que pensé que nunca se curaría. Jorge asintió, apretando ligeramente la mano de Marta, y ella notó cómo sus ojos se llenaban de emoción. Marta, tampoco sé a dónde nos llevará esto, pero quiero que sepas que siempre voy a estar aquí para ti. Tal vez no podamos volver atrás y rehacer lo que se rompió, pero puedo prometerte que voy a estar a tu lado si alguna vez lo necesitas, sin importar cómo. Marta esbozó una sonrisa, una mezcla de tristeza y esperanza que reflejaba lo que ambos sentían. Sabía que, aunque quizás el amor no los llevaría de vuelta a ser pareja, habían encontrado algo igualmente valioso.
un respeto renovado y un cariño profundo que trascendía el dolor del pasado. A veces, pensaba, el amor no consistía en estar juntos a toda costa, sino en apoyarse y encontrar una manera de crecer, aunque fuera por caminos separados. Mientras ambos permanecían en silencio, la lluvia seguía cayendo suavemente sobre la ciudad, como si el mundo entero también estuviera siendo limpiado y renovado. Marta miró a Jorge una última vez, y en ese instante, supo que el peso del pasado estaba empezando a desaparecer, reemplazado por algo más ligero, algo más esperanzador. «Gracias, Jorge», dijo, su voz llena de sinceridad, «por todo, por lo bueno, por lo malo y por lo que aprendimos juntos». Jorge asintió, su sonrisa reflejando una mezcla de tristeza y alivio. «Gracias a ti, Marta. Siempre serás una parte importante de mí, y nunca lo olvidaré». Ambos se levantaron lentamente, y Jorge se inclinó para darle un abrazo, uno que era más cálido y más sincero que cualquiera de los que se habían dado antes. Marta se aferró a él por un momento, permitiéndose sentir la conexión que aún existía entre ellos. Sabía que tal vez ese sería su último adiós como pareja, pero también era un nuevo comienzo, una oportunidad de dejar atrás el dolor y recordar el amor que habían compartido. Cuando finalmente se separaron, Marta se despidió con una sonrisa tenue, sabiendo que, aunque sus caminos se separaran, siempre habría un lazo entre ellos que nadie podría romper. Era el final de un capítulo, pero el comienzo de una nueva historia para ambos, una historia que ahora podrían escribir con menos dolor y más amor propio, libres.